Buenos días hermanos, soy Claudio Gamio, grabando desde casa el día de hoy, domingo 25 de abril del año 2021. Eh, Le pedimos a Dios que siga cuidando nuestras familias, que nos siga protegiendo, no hay que bajar la guardia. Yo todos los días le pido a Dios que envíe ángeles alrededor de nuestra familia, de nuestros hermanos de la iglesia, de nuestras amistades y todas las personas que conocemos, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles, no hay que bajar la guardia, el coronavirus sigue avanzando, es un virus muy contagioso y cada vez salen nuevas cepas y la verdad hay que cuidarse más que nunca, así que hay que orar, hay que usar todos los protocolos que tenemos a nuestro alcance y no hay que tener temor, hay que seguir orando porque tenemos un Dios bueno que tiene cuidado de nuestras vidas y nuestra confianza está puesta en Dios. Así que hoy día más que nunca tenemos que afianzarnos en nuestra fe, crecer en nuestra fe y por supuesto pedirle a Dios que nos siga guardando de esta pandemia y de cualquier otros acontecimientos que puedan venir más adelante. En realidad el mundo ha cambiado mucho, quizás seguirá cambiando cada vez más, hay mucha incertidumbre y hay mucho temor en la gente, así que hay que poner toda nuestra ansiedad sobre Dios para que Él quite todo temor de nuestros corazones, que es natural como seres humanos enfrentar este tipo de situaciones tan difíciles que estamos viviendo. Y tenemos que poner nuestra fe en Dios y pedirle a Dios que quite todo temor de nuestro corazón. Si me acompañan, por favor, a Mateo 24. Este pasaje lo he leído muchas veces y seguramente lo vamos a seguir estudiando, meditando, y es pedirle a Dios y a su Espíritu Santo que nos revele su palabra, porque Dios nos habla en una misma escritura de muchas maneras, de muchas formas, y Él siempre quiere seguir revelando su palabra en nuestras vidas. En Mateo 24 los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Y aquí el Señor Jesucristo les dijo en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. En este tiempo que estamos viviendo hay mucho engaño. Los medios de comunicación no siempre dicen la verdad, muchas veces nos engañan. Las grandes organizaciones como la OMS, Organización Mundial de la Salud, o la ONU, muchas veces engañan a la humanidad entera, y eso infunde más temor. Entonces, ahora que estamos viviendo en un mundo globalizado, es muy fácil que una noticia llegue a todo el mundo. Por supuesto, yo soy muy consciente de que en el mundo entero, aquí en el Perú también, hay muchos lugares y muchas regiones que todavía no tienen un celular a la mano, no tienen internet, no tienen computadora. O sea, tenemos que ser también realistas y ver que toda esta globalización llega a la mayor parte del planeta Tierra, pero no a todas las partes, porque, repito, hay lugares, tú lo debes saber también, que no hay avance tecnológico, que no hay computadoras, que no hay internet, que no hay celulares, entonces no llega la información tan rápido a toda la humanidad, pero sí a la mayor parte, sobre todo a las ciudades que tienen cierto avance tecnológico. Ahora con el internet todos tenemos acceso a la información y muchas veces la información que recibimos no es fidedigna. Muchas veces recibimos mucho engaño, muchos fakes, ¿no? Muchas noticias falsas. Y aquí dice el Señor Jesucristo que esa será una característica de los últimos tiempos. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Y ahora estamos viviendo tiempo donde hay mucho engaño de los medios de comunicación y de organismos internacionales
que no siempre dicen la verdad. El versículo 5 de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, gente que va a engañar, y a muchos engañarán. Entonces tenemos que tener cuidado y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para no ser engañados. Versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Miren, esto no es para tener miedo, es para situarnos en la época que estamos viviendo. Esto es algo que ya está sucediendo hace décadas, no es que ha comenzado a suceder con el coronavirus, hace décadas ya están pasando todos estos acontecimientos, ¿no? Y dice, mirad que no os turbéis. Entonces, repito, siempre como seres humanos la gente tiene miedo, tiene temor de lo que vendrá, pero hay muchas promesas en la palabra de Dios. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. O sea, la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros y sobre todo en situaciones difíciles como estas de pandemia que estamos viviendo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios siempre va a estar a tu lado. Hay veces sentimos que ya no tenemos fuerzas, que ya no podemos dar, que ya no podemos más, o nos sentimos presionados por la situación tan difícil que estamos viviendo. Millones de personas han perdido su trabajo, la crisis cada vez se pone más aguda, entonces hay temor y hay incertidumbre. Pero el Señor, Dios dice en su palabra, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que te da la fuerza. Dice, te ayudaré de vez en cuando. ¿Eso dice la palabra de Dios? No, Dios no dice que te va a ayudar de vez en cuando. Dice, siempre te ayudaré. Y sobre todo, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo el día de hoy, dice, de vez en cuando te voy a sustentar. Eso no dice la palabra. La palabra de Dios dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces tenemos promesas en la Biblia que acabo de leer en Isaías 41:10, que Él nos va a esforzar, dice que Él siempre nos sustentará y Él dice, siempre te ayudaré. Dios siempre nos va a ayudar y no nos va a desamparar en los momentos más difíciles de nuestras vidas y su presencia siempre va a estar con nosotros porque dice, no temas porque yo estoy contigo. Así que no sientas que Dios te ha abandonado, que Dios se ha olvidado de ti. Muchos están viviendo situaciones extremas, pero la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros y eso va a traer paz a nuestro corazón y se va a ir el temor. Por eso dice en Mateo 24:6, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, que no haya miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A nosotros nos gustaría que haya ciertos versículos en la Biblia que se borren, ¿no? ¿Por qué Dios dice que es necesario pasar estas situaciones tan extremas y tan difíciles? ¿Por qué a Dios le gusta que sus hijos y en general la humanidad entera pasen por situaciones extremas? Dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos gustaría siempre que la vida sea color de rosa, que todo sea felicidad, alegría, pero dice que es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Y lo mismo dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22, dice así, Pablo dice que estaba confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, él iba a las iglesias porque él era un apóstol, iba predicando la palabra de Dios, iba a diferentes lugares llevando el evangelio y dice que él confirmaba los ánimos de los hermanos. Dice aquí, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente estaba desanimada. En esa época también habían conflictos. La iglesia cristiana era perseguida por el Imperio Romano, entonces literalmente sus vidas estaban en peligro. Pero Pablo iba confirmando los ánimos, es decir,
los discípulos que estaban desanimados, la gente que seguía a Cristo estaban desanimados, Él iba y los animaba a que no pierdan la fe. Y lo mismo pasa ahora. Tenemos que animarnos unos a otros, no desanimarnos. Repito, yo sé que hay personas que están viviendo situaciones extremadamente difíciles, pero tenemos que animarnos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Tenemos que animarnos con la oración, porque eso es lo único que nos va a levantar de la situación más extrema y más difícil que tú puedas estar viviendo. Dice que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Muchos de ellos querían perder la fe porque decían, no, si yo soy cristiano me van a matar, porque en esa época perseguían a los cristianos y muchas veces los mataban. Entonces Pablo le decía que tenían que permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí Pablo decía lo mismo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, situaciones difíciles, entremos en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que le había pasado a Pablo? Lo acababan de apedrear en Listra. ¿Y por qué? Porque hizo un milagro a un hombre que era cojo de nacimiento, eso está en Hechos 14, y este hombre era paralítico, nació paralítico, nunca caminó, y sin embargo Pablo le dijo a este hombre, levántate en el nombre de Jesús, y él fue sano. Y esa noticia se expandió por esa ciudad, pero aún así lo apedrearon. Imagínense, lo habían apedreado por haber hecho un milagro, y él lo que hacía era animarlos, y les decía, permanezcan en la fe, pero también les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, Dios permite las tribulaciones, Dios permite las situaciones difíciles porque de esa manera Él va moldeando nuestro carácter. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo se dedicaba a confirmar los ánimos y a decirles que permanezcan en la fe, a pesar de que él había pasado por la tribulación más difícil, lo habían apedreado por haber hecho un milagro. Entonces, volviendo a Mateo 24:6, dice que es necesario que todo lo que estamos viviendo acontezca. Aún es necesario esta pandemia, porque son las señales de los últimos tiempos. Y repito, no es para tener miedo, porque los últimos tiempos pueden durar 100, 200 años, o los últimos tiempos pueden durar 2 o 3 años. Se están acelerando los últimos tiempos, pero nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios y sacar el temor de nuestra vida. Lo que estoy compartiendo no es para tener miedo, sino para tener confianza y para fortalecernos en nuestra fe. Versículo 7 de Mateo 24 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, pandemias como las que vivimos, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que lo que estamos viviendo son los principios de dolores según la palabra de Dios. Y lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy es justamente esto que dicen, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. Cuando yo meditaba en este versículo decía, Señor, ¿qué reino? ¿Qué reinos hay en el mundo? ¿Qué? ¿El reino de Inglaterra contra el reino de Alemania? ¿No? Porque en Inglaterra todavía hay una dinastía de reyes, o el reino de Inglaterra contra otro reino en algún otro país que todavía existe monarquía, en alguno de esos países árabes. A esos reinos se refiere. ¿Por qué dice se levantará reino contra reino? Y lo que yo deseo compartir con ustedes el día de hoy es que el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si pudiéramos poner un título a esta enseñanza es, mi reino no es de este mundo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces dice que se levantará reino contra reino. Y cuando dice esto, no se refiere a reinos de la tierra,
sino al reino de Dios, al reino de los cielos, contra el reino del príncipe de este mundo, que es el reino de Satanás. Esos dos reinos son los que están en pleito. No se refiere a una dinastía de una monarquía de dos países, reino contra reino. Yo cuando leo acá nación contra nación, es porque hay guerras, pero cuando dice reino contra reino, no se refiere a reyes de esta tierra, se refiere al reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces dice aquí, en Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo fue clarísimo. Dijo clara y abiertamente: mi reino no es de este mundo. Y en Mateo 24:7 dice que se levantará reino contra reino. Entonces vemos aquí que hay una guerra espiritual entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y lo primero que dice el Señor Jesucristo en Juan 18:36 es: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, de este planeta Tierra. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esa fue la respuesta que le dio el Señor Jesucristo a Pilato, porque los judíos, los sumos sacerdotes, llevaron a Pilato para que lo juzgue. Y Pilato dijo: yo no hallo ningún mal en este hombre. Y el Señor Jesucristo le dijo eso a Pilato: mi reino no es de este mundo. Porque Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿lo dices tú por ti mismo o porque te han dicho que yo soy el rey? Y Jesús le respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino del Señor Jesucristo es el reino de los cielos y no es el reino aquí en la tierra. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y luego, el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo, refiriéndose a esta tierra. Nosotros somos muy terrenales, muy materiales, muy pegados a las cosas de esta tierra. Y en Juan 8:23 Jesús les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, claramente dijo el Señor Jesucristo que su reino no es de este mundo. Entonces nosotros por eso es que podemos entender por qué hay tanta mentira. Hemos comenzado diciendo: mirad que nadie os engañe. Pero, a pesar de que el Señor Jesucristo dijo esto, actualmente en el mundo hay mucha mentira. ¿Por qué? Porque este mundo no es el reino de Dios. Jesucristo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino de Cristo es el reino de los cielos, y el reino de este mundo está gobernado por las tinieblas. Ahora lo vamos a ver. Por eso es que cuando oramos el Padre Nuestro, dice: Señor, venga tu reino. En esa oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo dice: venga tu reino, Señor. Cada vez que oramos a nuestro Dios Padre, le decimos: Dios mío, que venga tu reino. Que un pedacito del reino de los cielos venga a mi corazón. Que un pedacito del reino de los cielos venga a mi hogar, venga a mi vida, venga a los que me rodean. Entonces, cuando hacemos esa oración, el reino de los cielos baja aquí a la tierra, a tu corazón, a tu casa, a tu familia y en donde tú lo invoques. Entonces baja un pedacito del reino de los cielos aquí a la tierra. Y vemos aquí en Mateo 3:24, en Mateo 3:24 dice la palabra del Señor: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Entonces aquí el Señor Jesucristo dio un principio. Dice que si un reino está dividido, ese reino no puede permanecer. ¿Qué estaba hablando aquí el Señor Jesucristo? El poder de la unidad. Cuando un reino se divide, no puede permanecer y vienen los conflictos. Cuando en un reino no hay unidad, habla de un reino y de una casa, cuando en un reino no hay unidad, vienen los pleitos por el poder, ¿no? Y ahí viene muchas veces la ambición del hombre. Pero cuando un reino está bien unido, bien cohesionado, y todos apoyan al que está a la cabeza, al rey, entonces ese reino avanza bien. Y dice claramente este principio el Señor Jesucristo en Mateo 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Está en Apocalipsis, dice que el que está sentado en el trono es Dios Padre, y dice que que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y Dios le ha hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está el Espíritu Santo, está Dios Padre, Dios Hijo, está el Espíritu Santo, hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. En el reino de los cielos actualmente están todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo, que han partido de esta tierra y están en la presencia de Dios el día de hoy. Ahí están en el reino de los cielos y se obedece la autoridad del rey. La palabra de Dios es la ley, y allá en el cielo no hay congreso, en el cielo no hay poder judicial, porque Dios es el único juez justo y su palabra es vertical. En el reino de los cielos se cumple la palabra de Dios de manera vertical. Y así funciona el reino de los cielos, y en el reino de los cielos hay unidad. Entonces ese es el mejor ejemplo de cómo debería funcionar un reino aquí en la tierra, y también habla de una casa, de un hogar. Entonces, hablando de un hogar, dice claramente aquí en Mateo 3:25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y para que una casa esté unida, que es lo contrario a dividida, tiene que haber amor y perdón. Tiene que haber amor y perdón. ¿Y qué pasa con el reino y con los gobiernos aquí en la tierra? Siempre hay lucha de poder. No es lo que vemos en la política, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Siempre los que están en el gobierno, hay una lucha por el poder, no hay unidad, hay pleitos, y cada vez las grietas son más grandes. Tenemos que orar y suplicar a Dios que tenga misericordia de nuestro querido Perú. Nuestro país es un país riquísimo, pero hemos administrado mal lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces tenemos que orar para que no salgan gobiernos radicales y extremistas que hundan a nuestro país. ¿Y qué hay ahora? Hay mucho odio entre los peruanos. Y nosotros tenemos que orar para que no continúe eso, porque si un reino está dividido, dice que no puede permanecer. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que orar para que haya perdón entre los peruanos. Hay una grieta muy grande y tenemos que orar por la unidad. Y la unidad se logra con el perdón. Si no hay perdón, no hay unidad y hay división. Y dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Luego dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, nosotros que creemos en Cristo, y el mundo entero está bajo el maligno, este mundo, este planeta Tierra. Por eso es que las cosas están patas arriba, aquí en la Tierra, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor Jesucristo también dice que el maligno es el príncipe de este mundo. En Juan 12:31 dice la palabra del Señor, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, será echado fuera, pero dice que es el príncipe de este mundo, que tiene poder sobre este mundo.
En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces vemos claramente que el mundo entero está bajo el maligno. El Señor Jesucristo habló del príncipe de este mundo y en Juan 16:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo, que ahora estamos en la época del Espíritu Santo, convencerá al mundo, que este mundo está bajo el maligno, por eso es que tenemos que predicar la palabra del Señor, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado más grande de la humanidad no son las atrocidades que vemos. El pecado más grande de la humanidad no son los abusos que vemos de gente que se burla de Dios, que no solamente cometen pecados, sino que jalan a millones de personas a que hagan cosas malas con ellos. El pecado más grande en este mundo no son los asesinos y los violadores que cometen actos terribles. El pecado más grande en este mundo es no creer en Cristo. Entonces, cuando una persona no cree en Cristo, es capaz de cometer actos horribles contra su prójimo. Pero el inicio está en que no cree en Cristo. Por eso dice aquí, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha sido ya juzgado. Cuando el diablo te quiera hacer acordar tu pasado, muchas veces lo que hace el diablo es refregarte en la cara los pecados que has cometido. Y sí, hemos cometido muchos pecados. Hemos sido muy pecadores. Y muchas veces siendo cristianos luchamos con algunos pecados. Y hay veces caemos. Entonces el diablo te refriega en la cara todos tus pecados. Cuando el diablo haga eso y vengan esos pensamientos, tú hazle acordar al diablo su futuro. Porque dice aquí que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el final de Satanás es el lago de fuego y azufre. Entonces, cuando el diablo te haga recordar tu pasado y todo lo malo que tú has hecho, tú hazle recordar su futuro, que él va a terminar en el lago de fuego y azufre. Porque para eso Dios hizo el infierno y el lago de fuego y azufre. Dice la Biblia en Apocalipsis 21 que Satanás será echado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es peor que el infierno. Entonces, hazle acordar a Satanás dónde va a terminar. Porque nosotros somos salvos por gracia. Entonces vemos claramente que el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. El Señor Jesucristo habló del príncipe de este mundo, que gobierna este mundo. Por eso es que el mundo está así. Por eso es que hay tanto conflicto en el mundo. Y repito, tenemos que orar más que nunca este tiempo por nuestro querido país, por nuestro querido Perú. No podemos tener gobiernos extremistas que hundan a nuestro país. Y eso es, ¿por qué? Porque no hay unidad, porque no hay perdón. Tiene que haber perdón en nuestro país y es nuestra responsabilidad como iglesia cristiana orar y clamar a Dios por nuestro país. Porque dice que un reino dividido contra sí no puede permanecer. Y eso es lo que está pasando. Y no solo pasa en Perú, repito, pasa en todo el mundo. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha lucha de poder y el mundo entero está bajo el maligno actualmente. Entonces, ¿por qué les estoy compartiendo esto? Para entender qué es lo que está pasando en el mundo, para entender por qué hay tanto conflicto, por qué hay tanto odio entre nación y nación, porque detrás de eso que ven nuestros ojos, detrás de lo que ven nuestras noticias, las noticias, hay una lucha entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Esa es la lucha. Dice, se levantará reino contra reino. Entonces hay una lucha espiritual grandísima el día de hoy entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Sabemos que este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir que baje el reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando eso sucede, entonces Dios nos da autoridad
para deshacer las obras del diablo. Entonces somos nosotros los responsables, los que conocemos la palabra de Dios, orar y clamar, no solo por nuestro país, sino por el mundo entero, porque hay mucha división y mucho odio. Vemos en Génesis 11 que se habla de la Torre de Babel y dice que todos tenían una sola lengua y estaban unidos, pero en un propósito malo, que era endiosar al hombre. Dice que querían hacer una torre tan alta y llegar a la cúspide del cielo, ¿no? Y ahí se habla de Nimrod. Entonces Dios dice, bajemos y confundamos sus lenguas, porque se han unido y no va a haber quien los detenga. Entonces, el poder de la unidad es un principio divino muy fuerte y muchas veces personas que no creen en Dios se unen y se cohesionan para hacer algo malo. Y lo pueden hacer porque están unidos. Entonces, cuando están unidos para hacer algo malo, aún eso prospera. Y hay que orar para deshacer las obras del diablo. Pero Dios reconoce la unidad porque es un principio divino. Entonces, dice que Dios, en Génesis 11 dice, descendamos y confundamos sus lenguas, porque están unidos y no va a haber quien los detenga. Entonces, aun cuando se unen para hacer algo malo, les va bien. Y nosotros tenemos que orar para deshacer las obras del diablo y de las tinieblas. Entonces, la unidad es un principio divino muy fuerte, que cuando lo usan da buenos y también da malos resultados. Entonces Dios descendió en Génesis 11, confundió su lengua y ya se rompió la unidad, ¿no? Porque no se podían comunicar bien. Ese es otro principio de la unidad, tiene que haber buena comunicación. Cuando hay una buena comunicación, entonces hay unidad. Tú no puedes estar unido a Dios si no tienes una buena comunicación con Dios. Tú no puedes estar unido a tu esposa si no tienes una buena comunicación. Tú no puedes tener unidad con tus hijos y tu familia si no hay una buena comunicación. Para que la unidad sea fuerte y cohesionada, tiene que haber perdón, tiene que haber amor y tiene que haber buena comunicación. Sin esas cosas no funciona la unidad. Entonces tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber perdón y tiene que haber amor para que haya unidad. La unidad de Dios. Entonces vemos acá que cuando un reino está dividido contra sí mismo, dividida no puede permanecer. Por eso es que vemos que muchos gobiernos aquí en la tierra o muchos reinos aquí en la tierra se dividen por la lucha de poder porque no se unen. Y nosotros tenemos la autoridad para deshacer las obras de Satanás y nosotros tenemos la autoridad para orar, para promover el perdón y la unidad en nuestro país. Son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces ahora más que nunca tenemos que orar por la unidad y por el perdón. El Señor Jesucristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Por eso es que entendemos que el mundo está patas arriba. Porque este mundo, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pero repito, nosotros tenemos la autoridad para deshacer las obras del diablo. Ahora más que nunca tenemos que orar. Ahora más que nunca tenemos que clamar por nuestro país, por la situación que estamos viviendo en el mundo entero y echar fuera el temor. Como seres humanos, aún como cristianos, uno tiene que luchar y lidiar con el temor, pero tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él y Él hará, dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que tú ores si nunca has tenido la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, si no tienes la seguridad de a dónde te vas el día que te mueras, porque todos nos vamos a morir. La palabra de Dios dice que en Romanos 10, dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna. En verdad, el infierno es la ausencia de Dios. El infierno es vivir una eternidad separado de Dios. Y Dios no quiere eso para ti ni para la raza humana. Dios quiere que vivamos bien en esta tierra, a pesar de las tribulaciones y las situaciones difíciles que vivamos. Y Dios quiere que el día que partamos de esta tierra, vayamos a la eternidad, al cielo, a estar con Él por la eternidad. Y para hacer eso solo hay que hacer una oración de todo corazón. Y si tú haces esta oración de todo corazón, entonces eres un hijo de Dios y no solamente eres creación de Dios. Puedes hacer tuya esta oración y decir así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Dios mío, porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a morir en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por la obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Yo te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una semana bendecida. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.